¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Para mí es un verdadero placer poder compartir un programa más de esta serie en la que estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. En particular, hemos estado hablando en los últimos programas de la tradición o transmisión de las verdades de fe. Ahora vamos a entrar en otra sección en la que vamos a conocer cómo se interpreta esta enseñanza de la Iglesia. Para nosotros es importante ese aspecto, porque Jesucristo dejó un depósito, que llamamos así, donde encontramos todo lo que Él nos transmitió, nos reveló como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Y decíamos en los programas anteriores que nos llega de manera oral o por escrito. Por escrito, a través de las Sagradas Escrituras, y oralmente lo que llamamos la tradición en mayúscula. Pero ese depósito de la fe, ese conocimiento, no solo es transmitido, sino que tiene que ser fielmente interpretado. De esta forma, nosotros podemos llegar a la verdad plena. ¿De qué sirve tener el conocimiento si no se interpreta correctamente? Y es ahí el detalle importante. Es la concordia, la unidad que hay entre el pueblo de Dios y a quienes Jesucristo dejó como sus legítimos pastores, como aquellos que tienen la misión ya no de revelar nada, sino de interpretar y profundizar lo que ya está revelado, para poder guiar al pueblo de Dios en medio de los avatares de la vida. Porque es importante destacar que no solo es el aspecto de la profundización, sino también la meditación sobre cómo vivir hoy día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta labor la realizan los pastores, que a través de no solo la interpretación de la revelación, sino incluso de lo que llama la Iglesia los signos de los tiempos, la realidad que nos circunda, buscamos cuál es la manera más fiel de obedecer a nuestro Señor. Y para ello voy a poner un ejemplo. Hay un aspecto de la doctrina que podríamos decir es novedoso en cuanto a su interpretación y aplicación, pero está fundamentado plenamente en la revelación de Dios. Y nos referimos a lo que se llama la bioética. Y dentro de la bioética podríamos hablar de la clonación humana, por ejemplo, que es un tópico relativamente novedoso hoy en día. Sabemos que es una realidad muy propia de nuestros tiempos y que requiere que el magisterio de la Iglesia, siendo fiel a lo que Jesucristo nos reveló y estableció, pueda dar la guía para ver cuál es la mejor forma de ver la clonación humana bajo nuestra moral, la moral revelada por Dios. Otro ejemplo que podríamos hablar es el de tenemos el del Internet. Es algo también relativamente nuevo y que efectivamente por su novedad trae nuevos desafíos, oportunidades, pero también desafíos que requieren verlos e interpretarlos de acuerdo a lo que nuestro Señor estableció, nos enseñó. Y ahí juega un papel importantísimo el magisterio de la Iglesia. Pero también tenemos que ver el magisterio como algo en su conjunto. Los pastores efectivamente tienen la autoridad, pero hay una concordia entre los pastores y el pueblo de Dios que busca, investiga, profundiza, vive y ora en comunidad para descubrir la voluntad de Dios para el momento presente. Y todos colaboran para que encontremos cuál es la manera más perfecta de vivir nuestra fe hoy, por ejemplo, en el 2019, con realidades nuevas que conllevan una interpretación. Entonces, dicho esto, como introducción nos pone en perspectiva de la importancia de interpretar el depósito de la fe.
no solo para entender las verdades con mayor claridad y de manera recta, sino también para poder aplicarla efectivamente como se vive hoy en día. Ahora, quisiera que leyéramos el artículo 84, que nos habla un poco de esta realidad que estamos desarrollando sobre la interpretación correcta. Vamos a pedirle que nos ponga. Y nos habla del depósito de la fe confiado a la totalidad de la iglesia. El depósito, confiérase a Timoteo 6:20 o 2 de Timoteo 1:12 al 14, de la fe, depositum fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en las Sagradas Escrituras, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, perseveran constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se crea una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. En este artículo o este numeral del catecismo observamos cómo se da un resumen de lo que hemos estado hablando. La importancia de la concordia entre pastores y el pueblo y también la vida de fe, como el tener la doctrina, interpretarla, vivirla, es importante. La oración, la comunión, los sacramentos, todo eso es parte de la importancia que reviste la recta interpretación en comunidad. Por lo tanto, el magisterio de la Iglesia no es una tiranía, no es la tiranía de algunos intelectuales poderosos que vienen a imponer su forma de ver el mundo a la gran mayoría. No es eso, se trata de un servicio que se brinda al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios agradece y acepta con cariño como una forma de servicio para poder encontrar de manera segura lo que nuestro Señor quiere establecer o que vivamos hoy día. Por lo tanto, los católicos vemos el magisterio de la Iglesia con gratitud, como un medio que Dios nos regala para que nosotros podamos navegar de manera segura, feliz, tranquila por estos caminos de la vida terrena, conociendo y sabiendo que estamos obedeciendo a Dios y no suponiéndolo o tal vez creyéndolos sin hacer lo correcto. Entonces eso es muy importante. Para esto quisiera reforzar lo que hemos estado desarrollando con un reportaje donde el Papa Francisco nos habla de estas realidades de la interpretación de la doctrina, del magisterio de la Iglesia y que hace un resumen muy bueno de las catequesis que él acostumbra a darnos a todos, regalarnos para orientarnos a vivir mejor nuestra fe. Así que veamos qué nos dice el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy consideramos la dimensión jerárquica de la Iglesia. Mediante los ministerios, Cristo edifica la Iglesia como su cuerpo. De entre ellos destaca el ministerio episcopal, a través del cual el Señor se hace presente en su Iglesia, la guía y la cuida. En la persona y el ministerio del obispo se expresa la maternidad de la Iglesia, que nos engendra, alimenta y conforta con los sacramentos. Como sucesores de los apóstoles, también los obispos son enviados a anunciar el Evangelio y apacentar el rebaño de Cristo. No se trata, por tanto, de un cargo honorífico, sino de un servicio que se ha de realizar siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Por otra parte, al igual que Jesús llamó y pensó en los apóstoles, no por separado,
sino unidos en torno a Él como una familia, también los obispos constituyen un único colegio reunido en torno al Papa, que es el custodio y garante de la comunión entre ellos. Así, todos los obispos repartidos por el mundo se sienten unidos a los demás y son expresión visible del vínculo íntimo que une sus respectivas comunidades en la única Iglesia de Cristo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Venezuela, Chile y otros países latinoamericanos. Invito a todos a agradecer al Señor el servicio de los obispos en la Iglesia, acompañándolos con el afecto, la cercanía y la oración. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. ¿Qué les pareció, hermano? Un excelente video, ¿verdad? El Papa nos, con su acostumbrada docencia, sencillez, profundidad, nos acaba de hablar de la iglesia jerárquica y el papel del obispo y cómo sirve al pueblo de Dios desde su ministerio. Importante conocer ese aspecto que nos ayuda y nos guía a todo el pueblo de Dios. Por eso hoy día estamos hablando del depósito de la fe y de la interpretación correcta y cuál es esa herramienta, por decirlo así, que tenemos los católicos para tener la verdad plena y la interpretación correcta de todo lo que Jesucristo nos enseñó. Ahora vamos a hablar más concretamente, el siguiente artículo, el 85, nos habla específicamente de lo que es el magisterio de la Iglesia. Veamos qué nos dice. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Aquí vemos una frase conclusiva que es importante para nosotros. Tal como sabemos, Jesucristo estableció la roca. Él fundó la iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso al Papa le llamamos al sucesor de San Pedro, porque él obtiene, por la gracia del Espíritu Santo, el ser el sucesor de San Pedro. Por eso no decimos que el Papa Francisco, por ejemplo, no es el sucesor de Benedicto XVI, ni es el sucesor de Juan Pablo II, él es el sucesor de San Pedro, porque él tiene el ministerio petrino. De esta forma, vemos que para que haya verdadero magisterio, hay que estar en comunión con el Papa. Un obispo, para estar en comunión con el Papa, tiene que tener esa unidad, no solo doctrinal, sino de obediencia y docilidad al Supremo Pontífice o Sumo Pontífice, al Papa, que es el que Jesucristo dejó como principio de unidad y guía para todos los católicos. Esto es básico y fundamental. Por eso, fíjense que en la definición del magisterio dice que son los obispos, pero no los obispos solos, los obispos que están en comunión con el Papa. Y podríamos decir, bajando un poco la escalera, que también serían los sacerdotes que están en comunión con su obispo y a su vez ese obispo en comunión con el Papa. De esta forma
nosotros, los laicos, también estamos en la misma dirección. Muy bien, vamos a terminar esta reflexión con este concepto de lo que es el magisterio de la Iglesia y después, en el siguiente bloque, vamos a hablar un poco más sobre la aplicación práctica de lo que es el magisterio. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. En esta ocasión hablábamos de el magisterio de la Iglesia, ese don que nos da nuestra Santa Madre Iglesia a todos nosotros para que podamos transitar de manera segura, tranquila, por los caminos de la fe, no como aquellos que andan muchas veces confundidos, dudando, que no están seguros si están siguiendo o no a nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante, que todo lo tengamos bien claro. Ahora, hay un aspecto que debemos tener claro, que es otra función que cumple el magisterio. El magisterio es guía, el magisterio también ayuda a vivir la fe en un momento en particular y también orienta y profundiza lo que ya está revelado. Pero también nos sirve, podríamos decir, de árbitro. Y esto podríamos ponerlo en esa figura y lo explicaremos. Por ejemplo, miremos los países, en específico nuestro país. Hay aquí una Corte Suprema. ¿Y por qué existe una Corte Suprema? Porque si hay dos partes que tienen posiciones diferentes y están siendo sustentadas, ambas, y pueden ir escalando por diversos juzgados, pero debe llegar a un momento donde exista un juicio definitivo, que no sea apelable, que sea ya lo que se establece y que nadie discuta, porque es la máxima autoridad y ahí se acabó la discusión. Lo que dijo la Corte Suprema ya se convierte inmediatamente en obligatorio para todos. Y ese orden que es tan necesario para la realidad humana, también en la fe nuestro Señor lo estableció. En la fe establece al ministerio petrino, al Papa y a los obispos. También en la Iglesia, cuando pueden perfectamente haber posiciones encontradas en temas discutibles, en temas en los que los teólogos, los especialistas no se ponen de acuerdo sobre la fe y cuál es la manera correcta de interpretarla o de cuál es el camino correcto en el desarrollo teológico. Para eso también está el magisterio de la Iglesia. Y hay ocasiones donde simplemente deja que la discusión siga para encontrar nuevos elementos, o hay momentos donde tiene que intervenir y hablar de manera definitiva y con autoridad para decir, aquí está la verdad. Ese otro servicio que también nos brinda el Espíritu Santo a través del magisterio, nos da esa guía para que en un momento donde pareciera que la Iglesia o no nos ponemos de acuerdo o no sabemos cuál es el camino correcto, entonces viene el magisterio a intervenir, sobre todo el Supremo, para zanjar la discusión. Hay una frase antigua que no me la sé de memoria, pero dice algo así como que Roma ha hablado, se acabaron las discusiones. O sea, algo como esto es lo que dice, ya una vez que ya habla el sumo pontífice o una congregación que apoyada por el sumo pontífice, ya tenemos una orientación segura. Así que este es también otro servicio que nos da el magisterio de la Iglesia. Recordemos que cuando hablábamos de la Iglesia y decíamos que para el depósito de la fe era como, la escribíamos como una mesa que tenía un trípode debajo o tres patas, y decíamos que una era la tradición o la sagrada tradición, el otro la Sagrada Biblia o la Santa Biblia, la palabra de Dios escrita, y también
tenemos el magisterio de la iglesia. Esos en su conjunto nos llevan a nosotros el depósito de la fe. Vamos a ver el artículo siguiente, que es el artículo 86, que nos habla de otro aspecto o reglas sobre esta interpretación y el alcance del magisterio. Mire lo importante, no es que el magisterio es ilimitado, aquí vemos cómo el magisterio está para servir a la verdad. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creado. ¿Qué le parece? Excelente desarrollo y nos explica que el magisterio no viene a procurar revelar cosas nuevas, a cambiar lo revelado, ni tampoco viene a contradecir lo que ya estableció el magisterio en el pasado. Él viene coherentemente enseñando la verdad. Entonces, por eso vemos un milagro que muchas veces muchas personas no notan. ¿Cómo es posible que a veces seres humanos que vivimos en una misma generación, que convivimos incluso en un mismo país, nos es tan difícil ponernos de acuerdo y no llegamos a veces a consensos? ¿Cómo fue posible que a lo largo de 2000 años personas de diversas culturas, de diversas épocas, con diferentes niveles de educación y conocimiento, han podido llevar adelante la misma doctrina y han sido fiel a esa doctrina, la han profundizado, pero no han entrado en contradicción? Por ejemplo, en una época de la vida, digamos en esos 2000 años, alguien pudo haber enseñado dentro de la iglesia y siendo del magisterio, el papa, un cardenal, obispo, y empezar a decir, bueno, ahora nos vamos a reunir todos y vamos a definir que Jesucristo no es Dios. No, pero en el pasado se dijo, no, pero ellos se equivocaron y ahora vamos a enseñar nosotros esto otro. Hubiera podido pasar si ha pasado en otros aspectos, ¿por qué no ha pasado en la iglesia? ¿Cómo es posible que durante 2000 años personas tan diversas, de tan diversas épocas, se mantienen fiel a la doctrina, fiel a la revelación, fiel al magisterio ya revelado? O sea, lo que el magisterio ya nos ha enseñado. No hay forma de obligarlo, no hay forma de coaccionarlo. ¿Cómo se transmitió una y otra vez? Las verdades de fe se profundizaron y hasta la fecha, 2000 años después, encontramos que sigue siendo fiel a las verdades que ya revelaron y a la interpretación incluso que hizo el magisterio en el pasado. Eso es solamente fruto de un milagro que ha logrado el Espíritu Santo para regocijo de nosotros los católicos en la iglesia. Esto, si lo analizamos con detenimiento, veremos la mano de Dios ahí. Muchas personas simplemente ven el magisterio y lo atacan como una cadena, como una imposición, y no ven esa belleza, cómo Dios va actuando y cómo Dios preserva su doctrina, preserva la enseñanza, la conserva, la transmite, la lleva al pueblo de Dios de manera muy, muy clara y pura para todo el que quiera. Hoy día, de manera particular, lo que tenemos acceso a los medios digitales, tenemos aún más alcance y profundización de esas verdades. Cualquiera puede accesar al catecismo de la Iglesia Católica, a la última encíclica del Papa, a la encíclica de los papas anteriores. Prácticamente se puede encontrar muchísima información sobre el magisterio de la Iglesia en la web, sin costo alguno. Y ahí podríamos ver la belleza de cómo Dios va custodiando a su iglesia. Y también vemos este aspecto que acabamos de hablar, de cómo el magisterio ha sido durante estos siglos siervo de la palabra de Dios, servidor de la revelación divina y guía
del pueblo. Entonces, esto debe llamarnos a la reflexión. Y siempre veamos el magisterio y el servicio que nos brinda el Papa, los obispos y los sacerdotes también, en comunión con su obispo, a nosotros los laicos. Y tenemos también que distinguir, y eso también es importante porque el catecismo lo explica. Estamos hablando del oficio de interpretar. No estamos hablando de las opiniones personales que son discutibles, porque todos tenemos opiniones personales. El Papa tiene opiniones personales, el cardenal, el obispo, el sacerdote, el diácono, nosotros, todos tenemos opiniones personales. Pero entonces tenemos que distinguir también eso. Una cosa es la opinión, lo que a mí me parece, lo que yo creo como ciudadano de un país, como incluso miembro de la iglesia, como católico a secas, y otra cosa es cuando el magisterio se manifiesta para hacer su oficio de enseñar la fe. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? Incluso creo que la mayoría de nosotros con un poquito de prudencia podemos ver cuando un obispo o cuando un sacerdote está enseñando, dando catequesis o dando la homilía, cuando se va a la enseñanza y cuando de repente comienza a decir lo que, y él lo dice, ¿no? Es mi opinión o yo pienso de esta manera. Entonces, también tenemos que tener la madurez de entender eso también, que hay diferentes, ¿no? Cuando digo es mi opinión o a mí me parece o yo creo o yo supongo, entonces estamos hablando del terreno de la opinión y ya no es lo que decimos que es el magisterio de la iglesia. Entonces, dicho esto, le voy a pedir a nuestro amigo productor que prepare el siguiente video que va en esta misma línea de lo que estamos hablando del magisterio de la iglesia y que refuerza todo este concepto que estamos llevando adelante y la tranquilidad que debemos tener los católicos y la gratitud para Dios. Por eso hay que orar por nuestros pastores, orar por el Papa, por los obispos, pidiéndole que Dios lo ilumine para que sigan guiando por el camino correcto a todos nosotros, los católicos que tanto lo necesitamos. Así que vamos a ver el siguiente reportaje que viene a reforzar lo que hemos estado hablando. Pedro, tengo una pregunta acerca de los dogmas. Quisiera saber primero qué es un dogma y si es algo bíblico. En caso de ser bíblico, ¿por qué se aplica como dogma y no como enseñanza? Espero su respuesta. Gracias, Mitzi. Mitzi, la iglesia es madre y maestra. Madre porque engendra en su vientre al Dios de la victoria, al Dios de la vida que es Jesucristo. Cuando yo hablaba de los dos protagonistas de la historia de salvación, está hablando de dos entidades fuera de Jesucristo, porque Jesucristo es el que lo abarca todo y Jesús es el Señor y el dueño de todo lo que existe. Pero las dos entidades que pelean en contra una de la otra son la mujer y la serpiente. La iglesia es la mujer y la mujer tiene dos funciones básicas en su misión apostólica, y una de esas misiones pues es la de ser madre, la de engendrar a Jesús en los corazones de todos nosotros, de todos sus hijos, de todos los bautizados, y la otra es ser maestra. Y la iglesia como maestra tiene la obligación y la responsabilidad de enseñarnos el camino que al fin y al cabo es Jesucristo, Él que es el maestro y Él que es el salvador de nuestras almas. Y cuando hay cosas que no están muy claras en la fe, la iglesia viene y nos aclara el concepto para que podamos entenderlo mucho mejor. Muchos de estos conceptos que tenemos que creer como cristianos católicos son lo que llaman dogmas o artículos de fe que son necesarios para nuestra salvación. Entre esos artículos de fe o dogmas, es decir, enseñanzas o doctrinas que son reveladas por el mismo Jesús a través de la Santa Biblia o a través de la tradición apostólica y que tenemos que creer para nuestro bien y nuestra salvación, está lo que tenemos en el credo. Todo lo que está en el credo es necesario para nuestra salvación, comenzando la fe en Dios Padre Todopoderoso. Lo segundo que es importante, por ejemplo, la iglesia aclara conceptos que no están claros. Por ejemplo, ¿es Jesucristo
de verdad hombre y Dios, pues la iglesia no solamente lo aclara, sino que lo define como una doctrina que tenemos que creer como católicos. Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Lo mismo podemos decir de la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Sí, Jesús está presente y eso es un dogma de la iglesia. Y como esos, muchísimos otros. Benditos a Dios que tenemos la iglesia que nos enseña para que nosotros podamos conocer la verdad y la verdad. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente el video y un poco se adelantó, porque los artículos que vienen del catecismo que comentaremos en el próximo segmento hablan precisamente de lo que son los dogmas, que es importante y es parte de lo que el magisterio de la iglesia nos regala a todos. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces lo que resulta ser un regalo, algunas personas lo tergiversan y lo convierten en una maldición. Así a veces nos ocurrió a nosotros, cada uno de nosotros probablemente cuando estábamos más jóvenes y niños, la convivencia con nuestros padres, la autoridad, el cuidado que tenían con nosotros, es un tesoro que el que no lo tuvo de verdad que lo lamenta. Pero todos los que tuvimos ese don de tener la guía de nuestros padres, el amor, incluso los regaños para protegernos, porque como padre regaña porque estamos cometiendo cosas equivocadas. A veces, recordemos cuando éramos jóvenes, hubo momentos que parecían una maldición, que estar bajo la autoridad, tengo que estar obedeciendo, y por qué me prohíben esto, me obligan esto, yo quiero ser libre. Y no era más que inmadurez. De esta misma forma ocurre con los dogmas. Hay personas que por inmadurez quieren decir que son ataduras, son falta de guía, falta de fe o falta del Espíritu Santo, y hacen que católicos, a su vez, por desconocimiento, empiecen a renegar de lo que es una ayuda, una guía para poder, como un padre o una madre, como decía el video, nos quiere enseñar para que podamos vivir mejor y acercarnos con más seguridad y profundidad a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dicho esto, vámonos a una pausa y después continuamos con el programa del Magisterio de la Iglesia y también vamos a entrar un poco a hablar de los dogmas, a profundizar sobre ese tema. Así que nos vemos. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta ya en la parte final, el último bloque de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, y en esta ocasión estamos hablando de el Magisterio de la Iglesia, que es un don de Dios para que nosotros, los católicos, podamos conocer nuestra fe. Y decíamos en términos generales nosotros los católicos, pero el Magisterio de la Iglesia es una luz que ilumina el mundo en general. Cuando el Papa viene a enseñar, viene a hablar, le habla al mundo, a los que creen, a los que no creen, a los que son católicos, no son católicos, los que son cristianos o no, a todo el mundo. Así que la Iglesia y su magisterio viene a ser luz para iluminar a muchos, para que vean la verdad, la belleza de lo que Dios quiere para nosotros. Y esto es también parte de la función que realiza el magisterio. Por eso es que el Papa le habla al mundo. El Papa no le habla solamente a los católicos, le habla a todo el que quiera escuchar, toda la persona de buena voluntad que quiera conocer la verdad puede escuchar. Es como nuestro Señor decía, todos los que son de la verdad escuchan mi voz. De eso es lo que se trata, y lo que hace el magisterio es replicar, hacer resonar hoy día a nosotros la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el artículo siguiente, que nos habla ya de la Biblia, de un fundamento bíblico del magisterio. Dice el artículo 87. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores le dan de diferentes formas.
Aquí vemos, hermanos, el fundamento de lo que llamamos nosotros el magisterio de la Iglesia en las Sagradas Escrituras. Nosotros esperamos, Dios mediante, el próximo programa vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el programa sobre la tradición. Vamos a hacer un programa especial que va a ser el próximo, el magisterio de la Iglesia en la Biblia, la interpretación de la revelación divina en la Biblia, para que también tengamos esta oportunidad de ver los fundamentos bíblicos. Aquí vemos solo un texto, pero ahí vamos a, como hicimos con la tradición, a analizar diversos textos y los invitamos que estén pendientes para que conozcan cómo las enseñanzas de la Iglesia están en la Sagrada Escritura. Así que vamos, ya las invitamos para el próximo programa, el magisterio de la Iglesia en la Biblia, para que veamos eso que muchas veces preguntan, ¿no? Dicen, oye, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde sacan los católicos eso y demás? Aunque sabemos que nosotros tenemos dos fuentes de la revelación, la Biblia y la Sagrada Tradición, pero en aras de ser ecuménico, de ayudar a los católicos y a los que no son católicos que conozcan bien la fe, hacemos estos análisis bíblicos para que vean que efectivamente las doctrinas y enseñanza católica tienen fundamento en las Sagradas Escrituras. Muy bien, siguiendo con el programa, decíamos que este es el fundamento, lo que acabamos de leer el artículo anterior, que nos decía que nosotros escuchamos con cariño, con fidelidad, con obediencia al magisterio de la Iglesia, no por la persona que esté ahí. Recuerdo cuando las personas, por ejemplo, el sacerdote recibe la ordenación, una de las cosas que le dice el obispo que le ordena es: prometes obediencia a mí y a mis sucesores. No se trata de la persona, no se trata del obispo de ahora, sino se trata del don que Dios le regala a la Iglesia con la sucesión apostólica, que es otro tema que más adelante veremos que el catecismo aborda. Y que ese don se nos da una y otra vez porque los obispos siguen, se jubilan, fallecen y demás, pero vienen nuevos obispos con el encargo y la gracia del Espíritu Santo para seguir guiando al pueblo de Dios. Ese es el milagro. No es posible, si no fuera por el Espíritu Santo, que eso se diera en continuidad con tantas personas diversas y generaciones diversas. Ahí vemos, analicemos y veamos cómo Dios actúa de manera sigilosa, casi invisible, pero palpable en las obras y en los frutos. Muy bien. Entonces decíamos que nosotros escuchamos el magisterio de la Iglesia porque Jesucristo nos dijo que el que escuchaba a los apóstoles y obviamente a sus sucesores los escuchaba a él. Él iba de alguna manera a garantizar que tuviéramos la enseñanza de boca de ellos correcta y dentro de los límites humanos, incluso de las controversias y situaciones propias de nuestra humanidad y nuestro pecado. Eso se ha mantenido hasta hoy. Eso se ha mantenido hasta hoy porque la Iglesia mantiene un cúmulo de enseñanzas que han sobrevivido los siglos y que se mantienen de generación en generación. Ahora vamos a ver el siguiente artículo, que es el que nos habla de los dogmas, que es interesante, y nos dice así el artículo 88. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Muy bien, aquí en este aspecto tendríamos que hablar un poco más acerca de los dogmas. ¿Se acuerdan cuando en el bloque anterior hablamos de la Corte Suprema? De los fallos de la Corte Suprema que son guía para que podamos interpretar de manera correcta la ley. De esta misma forma, tenemos nosotros dentro de la Iglesia un medio por el cual, cuando se da la necesidad, cuando la Iglesia determina que es necesario aclararnos verdades, entonces con la autoridad apostólica, el Papa
en comunión con los obispos, da un dogma. O también, o declara un dogma, o también cuando el Papa a mutuo propio, es decir, con su propia autoridad, decide declarar un dogma. ¿Qué es lo que es el dogma? No es una imposición, es una verdad de fe que fue creída desde el inicio. Recordemos que no hay nuevas revelaciones, no hay nada, el magisterio no viene a revelar nada, sino a interpretar lo ya revelado. Una verdad que a lo largo de los siglos ya ha sido creída, pero por alguna razón algunos la ponen en duda o pone alguna controversia dentro de la iglesia, y la iglesia decide para aclarar esa situación y define un dogma dando la interpretación definitiva a esta verdad, que digamos que no es novedosa, que no es algo que de repente digamos, oye, nadie más creía eso y de repente se salieron con esta creencia, no. Entonces, de esta forma, el dogma no es más que una guía para que nosotros podamos tener la interpretación correcta de la fe. De hecho, en la iglesia no hay tantos dogmas, hay muchas verdades todavía que no siguen siendo dogma porque la iglesia no piensa que es necesario elevarla a un dogma y también porque efectivamente no hay razón para declarar dogma, pero no significa que no la creamos, la seguimos creyendo. Entonces, no todo lo que creemos son dogmas. Y entonces, eso es que lo tengamos bien claro. Entonces, el dogma es un servicio que hace la iglesia para interpretar de manera correcta las verdades de fe. Vamos a pedir que pongan el artículo 89, que es importante porque con eso vamos a cerrar el aspecto del catecismo. Aquí dice los dogmas de fe. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para coger la luz de los dogmas de fe. Aquí hay un axioma muy conocido por todos nosotros y es que la luz, decía Jesucristo, que si los ojos son la lámpara del cuerpo y los ojos pierden la luz, ¿qué oscuridad no habrá? De esta forma enseñaba de que cuando nosotros estamos abiertos a la luz, cuando nosotros estamos abiertos a la presencia de Dios, entonces queríamos de alguna manera enseñar. Ahora quería, para ir cerrando el programa antes de la conclusión, poner el último video para que nosotros redondeemos este aspecto que estamos hablando del magisterio de la iglesia, la interpretación de la doctrina y los dogmas de fe. Fiel compañero, así sea. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, los protestantes tienen como regla de la fe la sola Biblia, libremente interpretada con la guía del Espíritu Santo, lo que conocemos como libre examen de las Escrituras. Si esto es así, ¿por qué la gran mayoría de iglesias protestantes se empeñan en sacarnos de nuestro error a los católicos? Pues según ellos, nuestra propia interpretación de la Biblia, a la cual tenemos derecho siguiendo la misma regla, está errada. ¿No es eso un contrasentido? La libre interpretación se aplica para ellos, pero no a los católicos, quienes deben someterse a la interpretación de ellos. ¿Por qué les molesta tanto a los protestantes nuestra interpretación de la Biblia, fielmente transmitida por el magisterio de la Iglesia? Gracias. Jorge Ortiz, de República Dominicana. Jorge, muchísimas gracias y has hecho la pregunta y te has dado la respuesta. Es decir, si los hermanos protestantes evangélicos libremente interpretan la palabra de Dios diciendo que ellos lo hacen bajo la inspiración del Espíritu Santo,
Entonces, ¿con qué autoridad ellos van a decir que nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios, la Santa Biblia, cuando también nosotros decimos que lo hacemos bajo la inspiración del Espíritu Santo? La pregunta es, primero que todo, la siguiente: ¿quién tiene la verdad? Esa es la pregunta básica. ¿Quién tiene la verdad? Estamos hablando, hermanas y hermanos, de lo básico, lo esencial de nuestra fe, que es nuestra salvación. A mí me preocupa muchísimo ver cómo hay personas que se van a una iglesia, se van a otra iglesia y se van a otra iglesia. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Tienen la verdad los metodistas? ¿Tienen la verdad los presbiterianos? ¿Tienen la verdad las asambleas de Dios? ¿Tienen la verdad los unitarianos? ¿Tienen la verdad los anglicanos? ¿Quién tiene la verdad? Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola. Y dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es el vivo pilar y base de la verdad. Eso es tremendo. La iglesia de Dios es pilar y base de la verdad. Porque Jesús establece una iglesia para que a través de esa iglesia, que es pilar y base de la verdad, porque es voluntad de Dios el establecerla, la verdad de Dios se comunique, se enseñe hasta el fin de los tiempos. Una sola iglesia, porque Dios es una sola verdad. Y Dios comunica su única verdad a través de la única iglesia que Él funda, que al fin y al cabo la funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la Iglesia Católica. ¿Y por qué decimos que es la Iglesia Católica? ¿Y dónde dice en la Biblia que la Iglesia Católica? La palabra de Dios nos dice que el mensaje de Jesucristo es católico. La palabra católica significa universal. Es una palabra griega que significa universal. Es para todos los hombres y mujeres de todas las generaciones y hasta el fin de los tiempos. Y el acto salvífico de Jesús en una cruz en el Calvario, su pasión, su muerte y su resurrección, es un acto católico. Es decir, es para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Un solo sacrificio. Entonces, Jesús viene a darnos un mensaje católico y el acto salvífico de Jesús es un acto católico. Por eso la iglesia que Jesús establece es católica para todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. Y es a través de la iglesia de Jesucristo que Él va a comunicar la verdad, su única verdad, porque Dios tiene una sola verdad, porque Dios es uno solo. Y la verdad la comunica a través de la iglesia que Él funda y la comunica hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué desafortunadamente los hermanos protestantes y evangélicos no están de acuerdo con la doctrina católica? Porque si estuvieran de acuerdo con la doctrina católica, se tuvieran que hacer católicos. Hay que orar mucho, porque la palabra de Dios nos dice algo que es maravilloso. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Un día, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Muy bien, hermanos, ya prácticamente se acabó el programa. Quería invitarlos nuevamente para que nos sintonicen el próximo programa de Catequesis Viviente. Como dije, estén pendientes. El próximo programa vamos a hablar acerca del magisterio de la Iglesia en la Biblia. Importante para que podamos solventar esas dudas de dónde salen eso y por qué obedecemos a los obispos y por qué, de dónde sale la autoridad de San Pedro y el Papa y demás. Eso lo vamos a ver en el próximo programa de Catequesis Viviente. Se despide de ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.